enfrentar al sector privado y empezar a dialogar sobre posibles esquemas de financiamiento? Porque de otra manera parecería que estamos buscando actividad caritativa en lugar de una actitud responsable para la prevención de daños. Mucho gusto. Mi nombre es Leonel Ubao, yo vengo en representación de Esperanza Verde. Nosotros manejamos un refugio de vida silvestre en Río San Juan, Nicaragua. El principal problema que nosotros vemos frente al tratar de abordar al sector privado es la falta de interés que te prestan, puesto que, bueno, aparte de que es una zona muy poco desarrollada en actividad comercial de parte del sector privado, ellos no tienen, o sea, no manejan una información sólida, ¿verdad? Ni muy amplia de lo que el medio ambiente, los tipos de servicios que presta, pues, tanto al pueblo como a ellos mismos como a empresas privadas. Entonces, al ellos no presentar interés y uno presentarle cierta cifra, ¿verdad?, de cómo pueden colaborar con un sitio protegido, entonces ellos simplemente lo miran de mala gana y dicen como que tanta plata para un lugar que ahí va a estar y no le va a pasar nada. Eso es lo que han dicho. Entonces, esa falta de interés, por mismo falta de conocimiento de personas que en realidad son muy preparadas porque dirigen, por ejemplo, sucursales de bancos, sucursales de empresas, como le comentaba el compañero otro día, de una naranjera que queda precisamente colindante con nosotros. Entonces, ellos siendo personas muy pudientes que saben y todo, cuesta despertarle el interés. Esa parte es la que nosotros tenemos por complejidad. Muchas gracias. Fernando. Sí, no, es muy interesante ver toda la problemática de la inversión del sector privado y también del sector social, porque acá estamos hablando de una inversión de capital y el capital siempre es riqueza acumulada, y esto lo tiene la sociedad, lo tienen las empresas, y es importante saber que no solamente el Estado es quien tiene que hacer este esfuerzo, pero creo que sí hay que señalar cuál es el rol del Estado en esto. Porque si hablamos de políticas públicas, hablamos también de compromiso público. Y el Estado tiene la función indelegable de establecer la política pública y el financiamiento central o vertebral de las áreas protegidas. A fines del siglo XIX se hablaba del tema de educación, pero no había escuelas. Había unas cuantas escuelas privadas y unas cuantas escuelas de la iglesia, que abarcaban aproximadamente al 5% de la población. Europa en 1880 tenía un 78% de analfabetismo. Europa. Bueno, en aquella época casi todas las escuelas eran privadas o de la iglesia y unas poquitas eran del Estado. En los últimos 100 años, el Estado asumió la responsabilidad de la educación. Y hoy día, en todo el mundo, el 80% de las escuelas son estatales y lograron prácticamente la mayor cantidad de países del mundo, con una importante cantidad de países del mundo, prácticamente desterrar el analfabetismo. Lo mismo pasa con las áreas protegidas. Las escuelas son a la educación lo que las áreas protegidas son a la conservación. Sabemos que la educación, una escuela no es toda la educación, y una área protegida no es toda la conservación, pero es la misma relación. Las áreas protegidas son a la conservación lo que las escuelas son a la educación. Y en ese sentido, tenemos que plantear con firmeza que el Estado no puede renunciar a la función vertebradora, que implica también asignar los recursos necesarios. Lo que hay que hacer es un esfuerzo subsidiario, asociado entre el Estado, el sector privado y la sociedad. Pero tengamos cuidado, porque en todos los países del mundo, los sistemas nacionales de áreas protegidas exitosos, contundentes, importantes, son generalmente de los países desarrollados y casi todos son manejados por el Estado con sectores asociados o subsidiarios del sector privado. Entonces, no hay otro modelo posible para generar un proceso también en América Latina, en África, en Asia, que pueda ser exitoso a largo plazo si no hay un compromiso del Estado. Por eso es importante usar esta palabra, la subsidiariedad. Ni ideologías antiguas ni ideologías modernas. Hay ideologías que están bien y ideas que están mal. En este caso hay que tener ideas, hay que buscar la asociación, pero cuidado, no dejemos que el Estado renuncie
a lo que es su deber ser como Estado. Gracias. Muchas gracias, Fernando. La colega de Perú, Karina. Gracias. Sí, en realidad es importante buscar un equilibrio, ¿no? Concuerdo con él con que no podemos dejar que el Estado cumpla con su función. Creo que es importantísimo atraer inversionistas privados en una situación con la que nos encontramos ahora. Ahí están los planes de negocio que mencionaste tú, y bueno, y la forma de atraer a los inversionistas privados es hablándoles en su mismo idioma, y creo que una excelente herramienta es justamente la que nos mencionaron. Entonces vamos a tener que aprender los biólogos a hablar un poquito también como empresarios y ver cómo los interesamos. Sin embargo, creo que también, así como tiene que haber un equilibrio entre el rol del Estado, la atracción que tenemos que buscar de nuevos fondos a través del sector privado, el tema de la licencia social, porque recordemos que muchas de estas empresas privadas tienen bastante conflictos ya preestablecidos, incluso algunos que no tienen mucho sustento justamente por falta de información. Pero están ahí, existen, ya hemos conseguido mucho en el camino de áreas protegidas, el tema de la gestión participativa. Entonces, al asociarnos con empresas, podemos perder todo lo avanzado del empoderamiento de la misma población con su área, la apropiación de sus territorios como áreas protegidas que son tan importantes. Entonces tenemos que ver cómo buscamos ese equilibrio, y creo que es un gran reto que nos tenemos que poner en esto de aquí para adelante. Bueno, muchas gracias, Karina. Vamos para acá, Amanda. Gracias. Yo en este momento recordé lo que decía la Madre Teresa de Calcuta, o sea, no importa de dónde vengan los fondos, a veces es de dónde va. El problema es el prestigio que hay atrás. La Madre Teresa de Calcuta era impoluta, nosotros nos cortan las cabezas. Por eso es interesante la intermediación, los que hablaron de fondos fiduciarios. Esa es la neutralidad, o sea, las organizaciones tenemos que dejar de buscar para nosotros y hacer que junto con los gobiernos o las autoridades, con el control de las comunidades, se constituyan, formen fondos fiduciarios. Entonces, de esa manera hay como una neutralidad, o sea, no estamos afectados directamente, podemos trabajar más libremente, podemos controlar. Lo único que hay que tener mucho cuidado en la creación de los fondos fiduciarios es constituirla de tal manera que los estados en sí o los gobiernos locales no puedan hacer uso directo de esos fondos por necesidades coyunturales y emergencias. O sea, lograr en su constitución una independencia total después de quién puede hacerlo. Y después, coordinado, como cuando es el mismo sistema que es para un área protegida, un sitio de patrimonio mundial, que tiene que haber una coordinación de administración y afines, constituir algo similar para los fondos fiduciarios, que no solo se refieren a un área, sino a un sistema de áreas y las actividades de las comunidades asociadas a esas áreas. Eso creo que sería la manera intermediaria para que tenemos que hacer, dejar nuestra individualidad como NGOs o como un gobierno, y hacerlo algo que sea interrelacionado entre los distintos sectores. Gracias, Amanda. José María. Y vamos a terminar con esta, ya estamos casi en tiempo. Gracias. Levanto dos inquietudes, una en Panamá y otra en Nicaragua. En verdad estamos en todos lados en la misma situación con las empresas. Una de las cosas que comenzamos a hacer, y vaya a saber cómo nos va a salir, es intervenir en la prevención del conflicto, ese tipo de actividades. Con la minería, Argentina está en una situación casi esquizofrénica, digamos. Nadie la quiere, pero ella está así, que avanza, tiene un marco legal, pero entonces hemos hecho una unión de organizaciones para trabajar el conflicto, preverlo, prevenirlo, ir un poquito adelante, si es que se puede. La otra cosa es el pensar, olvidarse en el fundraising, la experiencia que hemos acumulado, que no es mucha tampoco, uno no aborda a un donante para ir a pedirle plata. Primero construye una relación.
y esa relación la construye con datos serios, con presupuestos, con cosas creíbles, y tal vez esto es como un noviazgo, ¿viste? Después del año te empezás a sentir un poquito tranquilo. A veces no vale la parábola con las empresas, mejor no arrancar con un noviazgo, pero en todo caso sirve como para ver una posibilidad de acercarse mejor. Es decir, lo primero que pensamos es, golpeo la puerta, pido 50.000 y me voy. Nunca sale. Así que hay que saber que en ese proceso hay que prevenir en nuestros presupuestos, que el trabajo es muy largo, es de construir una relación de confianza, y en eso también conocer nosotros sus costillas, ¿no? Saber a qué jugamos y con quién jugamos. Gracias. Muchas gracias. Último mensaje simplemente para conectar las distintas presentaciones, ¿no? Lo dije antes, pero después de la ronda de preguntas quedó mucho más claro aún. Independientemente de la riqueza de las figuras privadas, siempre necesitamos tener una suerte de andamiaje institucional público para asegurar que todos estos distintos mecanismos contribuyan al verdadero fin de interés público que debe estar en el sistema nacional de áreas protegidas en todos sus niveles, nacional, provincial, local, en todas sus dimensiones. De manera que de esta manera llegamos al fin del taller. Muchísimas gracias a todos los que vinieron, a todos los que se quedaron, y esperamos seguir en contacto. Muchas gracias.